Buenas Agustina, tardes. ¿cuánto representan en monto dinerario estos pasajes en total? ¿Está calculado esto? ¿Está asignado claramente por presupuesto? Sí, cada pasaje, cada tramo vale 1.350 pesos los aéreos y 650 los terrestres. Si se canjea la totalidad, los 40 tramos en todo el mes representan más o menos puntualmente 40.400 pesos. En el año suman casi 400.000 pesos y no se usa ninguno. Tremendo. Agustina, ¿cómo se hace esto? Digamos, ¿el legislador qué hace? ¿Se lo canjea y se lo vende a un particular? ¿Hay alguien que se encarga de esto? Hay infinidad de mecanismos. Básicamente lo que dice la resolución o los decretos es que tienen esa cantidad de pasajes para utilizar y que si no los utilizan los pueden canjear ese dinero por efectivo. Para lo que lo utilicen ese dinero no está regulado y no hay información de No. para qué se usa. Algunos legisladores en realidad en vez de canjear el dinero por efectivo los venden porque les conviene más el cambio, porque en definitiva 1.350 pesos no es lo que vale un pasaje aéreo para ir, por ejemplo, de Buenos Aires a Jujuy Claro, o demás, sale entonces les mucho más. conviene canjear porque es casi el doble de dinero. En otros casos canjean el dinero por efectivo, a veces los donan, a veces lo utilizan para movilidad propia. Digo, hay algunas localidades del país en las cuales no conviene un pasaje aéreo o mismo no coinciden los horarios del avión o del micro, entonces utilizan ese dinero realmente para lo que está pensado, que es para gastos de movilidad y lo usan para su propio auto, para un remis, digamos, para ir y venir a la ciudad de Buenos Aires a sesionar. En otros casos lo utilizan, los donan o utilizan para clientelismo, digo, aceptada y públicamente muchos legisladores han reconocido que lo utilizan para que gente pueda venir a un torneo deportivo, a operarse, a temas de salud, a visitar a la familia, y ahí entra la dicotomía entre por qué esa persona accede a ese pasaje y no otra persona de la misma localidad. Entonces, lamentablemente no conocemos bien para qué se usan. Bueno, hay un punto muy importante que acabas de dar, que te lo íbamos a preguntar, es decir, y esto da idea de la gravedad. Es legal, es decir, hay un decreto que autoriza este manejo discrecional de esos pasajes. Sí, totalmente. Sí, dice simplemente que si se canjean, obtienen esa cantidad de dinero directamente. Incluso hasta el año pasado eran un cheque en efectivo. Hoy este año, a partir de este año se ha cambiado la resolución y se hace a través de un depósito bancario, lo cual ayuda a mejorar la trazabilidad de ese dinero. Pero hasta el año pasado era ir a la oficina, se daba un cheque y se iba a cobrar en efectivo ese dinero. Agustina, dos preguntas en realidad. Primero, te quería preguntar cómo estamos en la Argentina, porque es otro de los puntos que señalaba el presidente en sus declaraciones. ¿Cómo estamos en la Argentina en materia de acceso a la información pública? Y si sabemos a ciencia cierta cómo se compone el sueldo de un legislador y por qué habría o no diferencias entre uno y otro. Hoy por hoy tenemos una ley nacional de acceso a la información pública que fue sancionada en el 2016 y entró en vigencia el año pasado. De hecho, esta información nosotros accedimos a través de un pedido de acceso a la información. Parte de esta información fue respondida directamente, parte la tuvimos que judicializar y mediante un amparo la Cámara de Diputados nos la dio e incluso el Senado desde hace un año no nos responde, con lo cual incluso conocemos esta información de los diputados y no de los senadores porque no nos dan esa información. Por otro lado, igualmente, digamos, es un mecanismo que está aceptado. ¿Y cómo era la segunda parte de tu pregunta? Discúlpame. ¿Cómo se compone el sueldo del legislador? El sueldo. Es muy complejo y digamos, si tenés como distintas partidas presupuestarias y distintas aristas, pero básicamente es una dieta que se le adicionan gastos de representación. A eso se le adicionan el canje de pasajes eventualmente y después hay toda una serie de mecanismos adicionales que no representan dinero específicamente, pero que es tener viáticos, por ejemplo, hay choferes o viáticos. También a los legisladores que viven a más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires cobran un desarraigo que representa el 14% de la dieta. Entonces, digo, realmente tiene como varias aristas y si bien en diputados, por ejemplo, publican un recibo modelo, después eso tiene varias particularidades. Algunos donan cierta plata para su partido, algunos han renunciado al canje de pasajes, no es tan claro quiénes viven a más de 100 kilómetros porque no tenemos acceso al listado de quiénes cobran el desarraigo y quiénes no. Entonces no es tan homogéneo. Hay un desorden enorme. Ahora, en la misma línea de esto,
la legislación o el decreto no exige que el legislador deba dar cuenta de cómo gasta esos pasajes, si los canjea o no. ¿O tiene alguna obligación de rendir diciendo, bueno, utilicé 10 y 10 los canjeé y los utilicé de esta manera? No tienen ninguna obligación. Lo que sí, para cobrar ese dinero tienen que pedirlo. No es que automáticamente si uno no utiliza 10 pasajes se te depositan en la cuenta bancaria, uno lo tiene que ir a rendir y a pedir, pero después, ¿para qué utilizar ese dinero? No se conoce. De hecho, a raíz de esta última semana, de todas las notas que han salido, varios diputados se comunicaron con nosotros para contarnos que ellos donaban el dinero, que tenían todo el registro de a qué instituciones se los daban, y nosotros los incentivamos a contarlo, a decir, bueno, si no tienen nada que ocultar y si efectivamente lo utilizan con fines sociales, no tienen ningún resquemor en hacerlo. Después también, la propia Cámara, o el Congreso también, el Senado, perdón, destina cierto dinero para que los legisladores puedan brindar subsidios y becas a instituciones. Entonces, además de, si algunos donan el dinero del canje de pasajes, también tienen dinero adicional, son más o menos 40.000 pesos para los subsidios y un poco menos para becas individuales para estudiar, que encima dan también de forma discrecional a distintas instituciones. Con lo cual, terminan siendo casi 100.000 pesos por mes que los legisladores donan, en ciertos casos, a gente que no conocemos. Qué vergüenza. También los legisladores de la capital federal reciben estos pasajes. Legisladores que no tienen que viajar a ninguna parte en cuanto a su lugar de origen, ¿también reciben la misma cantidad de pasajes? Sí, ahí también entramos en esta diferencia y en esta falta de equiparación, porque justamente un legislador que vive en el interior tiene que venir todas las semanas, ojalá, pero tiene más necesidad que utilizarlos para venir a la ciudad de Buenos Aires a sesionar, mientras que uno de la ciudad de Buenos Aires o mismo del conurbano bonaerense no los necesita. Hay alguna salvedad, que los legisladores representan a todo el territorio nacional, con lo cual si un legislador de la ciudad quisiese utilizar esos pasajes para poder viajar al interior, ya sea para desarrollar una reunión de comisión en el interior o para juntarse con para desempeñar su labor de representación, debería poder hacerlo, porque en definitiva representan a todos los ciudadanos. El hecho es que se puedan canjear por efectivo porque naturalmente los legisladores de la ciudad viajan menos y los necesitan menos, entonces pueden canjear más dinero que los que vienen del interior, que muchas veces los utilizan hasta sus propios asesores para poder venir y desarrollar las tareas parlamentarias. Claro, haciendo un cálculo, Lucía, para que nos demos cuenta, porque supongamos que el legislador viaja cada semana, el mes tiene 4 semanas, uno entiende que el legislador viaja cada semana a su provincia. Ida y vuelta son 8 pasajes, sobran 12. La cantidad ya es llamativa en primera instancia. Segundo, vos pudiste hacer más o menos un rastreo de cuánto de esos 20 pasajes se utilizaron en pasaje y cuánto se canjea habitualmente. ¿Hay algún patrón? No, básicamente lo que hemos identificado es que es transversal a todos los bloques, que no hay un bloque que lo haga menos que otro, que por lo general los de la ciudad de Buenos Aires canjean mucho más dinero que los del interior, y que la verdad que los terrestres son los que menos rinden porque son los que se terminan donando o para que lo utilice gente para venir, con esto que mencionaba antes, ya sea para un familiar o para alguna persona que quiera venir a la ciudad a operarse o a algún tratamiento de salud o algún torneo. Y los que se utilizan más los legisladores o sus asesores son los aéreos, sobre todo porque el terrestre, no es tan redituable en términos de tiempo y de distancia. El aéreo es más común. Pero la verdad que no hay un patrón. Se utiliza. De hecho, hasta el año pasado también se acumulaban hasta todo el año. Entonces, por ahí, si uno dejaba pasajes colgados durante distintos meses y no los canjeaba por dinero, tenía hasta el 31 de diciembre para poder canjear todo el dinero en efectivo. Entonces, muchas veces se llevaban como un aguinaldo a fin de año de todos los pasajes que les habían quedado colgados sin usar. Agustina.